Vamos a compartir en este video una pequeña presentación del problema de la creatividad, sus implicancias, básicamente para las reflexiones psicológicas y eventualmente dejar alguna línea, alguna perspectiva acerca de cómo insuflar, irrigar la, la aplicación de la creatividad en la producción artística y en la vida cotidiana en general. Esta es una época particularmente que le damos a la creatividad un valor sustantivo. Nos preguntamos en tiempos de inteligencia artificial qué será realmente lo propio, lo singular del humano, si en lo creativo está lo que nos define como tal, aunque nos encontramos realmente con situaciones donde cada vez más los procesos tecnológicos, informáticos, justamente la inteligencia artificial parece estar en condiciones de producir eh, todo aquello que hemos mencionado como alguna vez como creatividad. Bueno, y para esto nos basaremos en algunos autores, algunas referencias, siempre serán limitadas y serán algunos aportes incluso en los autores mencionados, también formas particulares, sin abarcar, sin ser exhaustivos, pero dar un paneo, una presentación general. Y para comenzar, podría ser interesante la reflexión que hace Tatarkiewicz, este gran historiador del arte, que rastrea, entre otros términos, el tema de la creatividad y hace una interesante genealogía. Él plantea que desde los comienzos de nuestra cultura occidental, digámoslo así, en Grecia el problema de la creación era un problema que excedía lo humano, estaba en manos de las musas, el poeta, el rapsoda, debía invocarlas. Conocemos ese pasaje inicial de la Ilíada que dice: canta, oh musa, la cólera de Aquiles, de modo tal que el fenómeno creativo no está en manos del ser humano. El ser humano tiene en sus manos la técnica, la capacidad de ordenar, de narrar, de darle algún tipo de eficacia en la composición, pero no ser el creador del contenido. De hecho, Homero invoca a las musas para que les digan, por ejemplo, no sé cuántos soldados, cuántos barcos partieron. Los contenidos están en manos de las musas. Eventualmente las formas de expresión están en manos del poeta. Y desde luego que esto no cambia en Platón, por ejemplo, ¿no? En el Ión, en ese texto justamente donde se habla de la poesía, de este rapsoda eh, triunfante que viene de ganar un concurso, Ión, cuando es interpelado por Sócrates, Sócrates advierte que no sabe de los contenidos, los repite. Los contenidos son una piedra una piedra magnética que irradia desde las musas, que lo toca a Homero, que lo toca al rapsoda, que lo toca al público, después como si fueran anillos que se van anudando magnéticamente. No hay en el individuo la capacidad soberana de la creación. Hay técnica, ¿no? En todo caso, esa técnica que tiene el poeta o el artista, podría ser incluso, no sé, un escultor, Fidias, eh, un pintor, Polignoto, digamos, están atravesados como mediums por las musas, por las inspiraciones divinas. Y esto es algo que no cambia después en la tradición eh, medieval y la tradición imbrigada por la concepción judio-cristiana, en donde efectivamente Dios es esa esfera trascendente que es la verdadera narrativa de aquello que va a ser, por ejemplo, configuración artística, sea la pintura, sea la arquitectura. Son expresiones divinas, si lo divino se quiere expresar allí se expresa. De hecho, no hay apropiación autoral fuerte. Si dos o tres pintores o los que sean pintan el mismo episodio bíblico y lo hacen del mismo modo, nadie se arroga autoridad con eso. La autoridad está dada porque eso pide ser representado allí. La mímesis es la tarea que debe encumbrarse allí, y la técnica del artista es simplemente esa, una técnica, pero no hay autoridad creativa. Esto empieza a cambiar en el Renacimiento, luego la aparición de la firma del artista ya empieza a ser creador, y esto realmente después finalmente se
Esto se presenta fuertemente ya a partir del siglo XVIII y XIX, la presencia del artista como genio creador. La naturaleza le ha dado ese don, como diría Kant. Ya el artista es aquel que tiene autoridad sobre la obra, es creativo, se le pide al artista la creación, se le pide al artista esa novedad, se le pide esa invención. Y desde luego que ahí empieza a aparecer entonces una asociación donde no solamente hay técnica, sino que hay creatividad. No una creación ex nihilo, digamos, al modo eh, religioso, al modo bíblico, ¿no? Pero sí hay una transformación original en manos del artista. Y ya en el siglo XX, nos diría Tatarkiewicz, eh, crear y se convierte en creatividad, y la creatividad es algo que aparece en todos los territorios prácticamente del quehacer humano. La creatividad se vuelve parte del diseño, y el diseño es quizá hoy el ámbito que irradia en cualquier tipo de producción humana, de poiesis humana. Si recordamos también esta definición de poiesis que da Aristóteles como el pasaje del no ser al ser, esta capacidad de poner delante algo, de materializarlo, de visibilizarlo, que estaba en manos de una tecne. Esto es lo que tenía la capacidad de generar poiesis. Hoy lo vemos, lo advertimos y lo esperamos, y se estudia y se propicia un diseño general de la vida. Bueno, son muy bonitos los trabajos de Boris Groys al respecto, ¿no? De cómo hay un diseño generalizado, y ese es el asiento hoy de la creatividad, pero bueno, en un sentido diferente, diverso al que en esa genealogía que nos presenta Tatarkiewicz podríamos encontrar desde los griegos, pasando por el mundo, digamos, medieval, cristiano, y la modernidad y la irrupción del artista como creador a una especie de creatividad, de pancreacionismo, pancreativismo. La creatividad pareciera ser entonces como una condición que se le exige a cualquiera que experimente hoy su vida. Es como una especie de mandato imperativo a ser creativos. Y hay una diferencia interesante que se plantea también muchas veces, la diferencia entre crear, inventar y descubrir, ¿no? Realmente no decimos que Newton inventó la ley de gravedad, sino que la descubrió, pero diríamos que, bueno, no sé, en 1600 se inventó la ópera. Monteverdi, digamos, Orfeo, con su obra de Orfeo, inventaba un género. Bueno, habría que ver entonces, hay ciertos autores que también ponen, desde luego, a la ciencia en manos de la creatividad. Un buen ejemplo podría ser lo que se estudia acerca, por ejemplo, de cómo fue elaborando su teoría de la evolución Darwin, ¿no? Que hay realmente elementos creativos, innovadores, transformadores de lo dado, ¿no? Bueno, dicho esto, como pequeña introducción, eh, podríamos entonces dar una visión global, una primera aproximación con un autor, espero que se pronuncie así, Csikszentmihalyi, un autor que es conocido por presentar teorías sobre la creatividad, y él diferencia una creatividad con mayúscula, una C mayúscula, que tendría que ver con una creatividad que implica un cambio en la configuración simbólica de una cultura. Cambios que realmente no solamente afectan a un pequeño territorio, a la creación de un objeto, a un área restringida, sino que realmente son producciones culturales significativas. Uno pensaría que la irrupción de, por ejemplo, de Picasso, no solo está vinculada a una novedad en el territorio de las artes plásticas, de la pintura, con el nacimiento del lenguaje cubista, no solamente una técnica, un lenguaje, pero además una especie de impacto, y esto sería también lo interesante, por ahí podría concebirse como un ejemplo de creatividad con mayúscula, porque realmente renovó la manera en que miramos el mundo.
una manera que era de algún modo también contemporánea con la aparición del cine, que permitía que uno pudiera ver casi en simultáneo distintos planos, distintas perspectivas. Nos alejamos de una única visión central, lineal, aérea, digamos, de la perspectiva que desde el Renacimiento dominó la forma de percibir el mundo. Hay en Picasso no solamente entonces una novedad en la historia de la pintura, es realmente parte de una creatividad que encontraríamos como algo que rompe la cultura, que simbólicamente tiene un efecto. Luego habría una creatividad con minúscula, una creatividad que, que asociamos a la capacidad de aplicarlo a la vida cotidiana, un cierto ingenio cotidiano, y que tiene que ver con tal vez resolver algún problema o aplicarlo en una manualidad o algo del estilo. Y luego hay un autor, Eisner, que él propone estas tres diferencias cuando pensamos lo creativo, o una experiencia creativa, o la erupción de lo creativo. Una es con la noción de invención, pero una noción de invención que tiene que ver con, de algún modo, entre comillas, reordenar, reasociar lo ya conocido para generar una nueva respuesta. En ese sentido, la invención, reducida a esto, tiene que ver con nuevas posibilidades para lo que ya estaba, encontrar variables en lo ya existente. Otra cuestión sería concebir la ampliación de límites, como otro criterio, un segundo criterio. No solamente reconfigurar lo dado, sino ampliar los límites de lo preexistente y darle un nuevo margen, un nuevo ámbito, una extensión. Y por último, entender que la creatividad tiene que ver con romper los límites. No solamente expandirlo, sino rechazar lo dado y pujar hacia algo distinto. En una entrevista al escultor Tony Caro, un escultor que habrá sido en los años 50, 60, alguien que rompió los límites de lo que era el tipo de escultura, una escultura que dejaba de ser figurativa y trabajaba con otros materiales, con otros colores, ¿no? Pero después allá en su vejez, cuando se le pregunta acerca de cuál ha sido su relación con el arte y con los límites, no, prefiere la segunda opción, ¿no? Se trata más bien no de romper, sino de ampliar. Que tal vez es muy pretencioso esto de romper los límites y romper con la tradición fácilmente, sino realmente, bueno, tal vez se trate más modestamente de ampliar los límites, generar nuevas escenas, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones también habría que verlas entonces en detalle, porque pueden ser que convivan tanto la creatividad entendida como invención, como ampliación de límites o como ruptura de límites. Uno podría pensar, supongamos el famoso episodio del mingitorio de Duchamp. En el límite es una ruptura de lo que se piensa que es el arte, que es la experiencia estética, que son los criterios, y qué objetos estaban no limitados para acceder a la escena de lo artístico. También rompe la noción de que la técnica es fundamental y prodigiosa con respecto a poner en escena un objeto, ¿no? Ese ready-made no implica una técnica, no supone que tienen que haber ciertas formas y objetos, digamos así, aristocráticos, encumbrados culturalmente. Podría ser un mingitorio. También uno podría decir, bueno, pero eso también es una ampliación de límites, no solamente es una ruptura, estamos ampliando los límites, lo que no estaba ahora entra dentro de una tradición, porque finalmente esa obra de Duchamp sucede en un lugar establecido, ¿no? Reconocido culturalmente, no tiene que ser una galería de arte. Ese mingitorio en un corralón de materiales no es una obra de arte.
uno diría que la Gioconda seguiría siendo la Gioconda, estando en el Louvre o en cualquier otro lugar también lo sería, ¿no? Como autores que de un modo defenderían el arte sustantivo, lo es independientemente de cualquier circunstancia, ¿no? Bueno, y desde luego la invención, ¿no? La invención del lenguaje, por ejemplo, esta del ready-made, como digamos Duchamp, está inventando algo. Está inventando algo también con Lodado, que es, bueno, Lodado significa hay artistas que están legitimados como tal, él es un artista, está legitimado como tal, y lo que haga será obra de arte o será factor de una experiencia estética. Eh, y tomamos algo conocido, como por ejemplo una galería de arte, y donde expongamos, eso será obra de arte, ¿no? Bueno, y si nos situamos ya en el territorio de los aportes de la psicología o de ciertos autores, ahí podemos decir algunas cuestiones que nos pueden ayudar a pensar, a reflexionar sobre este fenómeno. Eh, Tal vez para empezar por un autor fundamental como Sigmund Freud, después podemos decir algunas palabras también con Melanie Klein, con Winnicott, algún pequeño aporte también de Jung, de Lacan, para poner un poco esa línea que vendría desde el psicoanálisis. Eh, y también trabajar algún ejemplo. Desde luego que en Freud este tema está planteado de diversas maneras. Él ha analizado artistas, obras de arte y demás. No toma, desde luego, la creatividad en el sentido extenso que hoy pensamos, en el sentido de esta de creatividad y el diseño de la vida cotidiana. ¿Qué hace a alguien creativo en el sentido artístico? O una creatividad que incluso no la encontraríamos solamente en el arte, sino que su génesis estaría, por ejemplo, en el juego infantil, ¿no? Y en particular una actividad que es la actividad del fantaseo, ¿no? La fantasía sería una forma de recombinar elementos dados en la percepción, dominados bajo el principio de realidad, pero que ahora en esta nueva narrativa, que la fantasía permite algo que de otra manera sería reprimido, clausurado, censurado del territorio de la conciencia. Y lo que estaría en juego aquí sería para Freud fundamental, que es que el deseo, ese deseo también reprimido, pueda encontrar allí un canal de manifestación y eventualmente de satisfacción. Satisfacción entendida aquí como un intento de recuperar la escena primera de satisfacción. Eso que Freud en algún lugar lo llamaría el encuentro con la cosa. Ese primer encuentro satisfactorio que ha tenido el bebé cuando era alimentado, cuidado en el borde de la vida, luego de esa gestación intrauterina donde nada necesitaba, todo estaba resuelto en esa homeostasis, en esa fisiología configurada en el útero materno. El nacimiento supone una caída, una ruptura, una menesterosidad de parte de ese bebé, y encontrarse con la satisfacción de la necesidad genera una marca indeleble, ¿no? Eso Freud lo llama entonces la huella mnémica, que indica que algo pasó, la cosa pasó, lo llama así, no hay nombre, no hay nominación posible más que ese genérico, porque desde luego el bebé no puede decir que se trata de ese objeto en particular, pero esa huella deja una marca de retorno. A eso Freud lo va a llamar deseo, pero bueno, es un retorno siempre incompleto, siempre parcial, y cualquier otro objeto que venga a intentar estar allí como objeto de satisfacción es un objeto parcial, es un objeto que remite a algo perdido. La fantasía de algún modo es lo que organiza también esos posibles retornos a ese lugar, y hace que los objetos tengan ese calibre de posibilidad cercana a ese objeto, que es en el fondo entonces el vacío que dejó esa primera huella, esa primera satisfacción. Si esto se consuma de mejor modo, Freud llamaría a ese fenómeno la sublimación. Por eso es tan cercano para Freud, o podríamos pensar que para Freud sería muy cercano el fenómeno de la creatividad y el fenómeno de la sublimación. Habría que pensar entonces qué herramientas posee un sujeto como para poder elaborar eso, ¿no? Freud no desarrolla
qué aspectos tienen que estar desarrollándose para ser creativo en la vida y demás. Lo que le importa es la instancia psíquica de esa posible sublimación, es decir, ese intento de reencuentro con la cosa. En ese sentido, algo similar dice Lacan, el acto creativo, el acto artístico, tiene que ver entonces con la sublimación, con ese encuentro, con eso real que es la cosa, que es lo perdido, que es ese vacío original al cual merodeamos, al cual circunvalamos en cierta medida, creando ese objeto. Claro que para Freud habría una diferencia con Lacan en el sentido de que esos objetos mediados por fantasías tienen que tener también una eficacia cultural. Tiene que ser, como diría de algún modo lo que hemos visto de Csikszentmihalyi, que plantea que una creatividad con mayúscula, es decir, tiene que tocar a algo del orden simbólico de la cultura, arraigado en una tradición y ampliando a esa tradición. Lacan lo pone en singularidad, lo pone en experiencias particulares de cada sujeto. La famosa historia que propone Lacan de su amigo Jacques Prévert, el poeta que sublimaba, encontraba un objeto de sublimación en una colección de cajas de fósforos vacías que él tenía en su casa. Objeto anodino, objeto que tal vez ni siquiera tenga la creatividad con minúscula de ser algo que sirva para resolver algún problema. Pero para él, eh, diría Lacan, tiene, digamos, la dignidad de esa cosa. Entonces, diríamos que para Freud la fantasía es clave en este proceso de creatividad, pero poder volcarla, ¿no?, a la creación. De lo que Freud sí aspira a que esa creación tenga que ver con creaciones culturales y demás, siempre y cuando pensemos la creatividad desde el plano de aquel sujeto activo de la creación. Habría también posibilidad sublimatoria en los sujetos que reciben esas producciones y también encuentran allí una relación a esa experiencia primordial de satisfacción. Y bueno, desde luego en el texto del creador literario el fantaseo o el artista, digamos, expandamos eso hacia el artista en general y el fantaseo, es que de algún modo la matriz de esta experiencia creativa, creadora, está en el juego infantil. El niño fantasea con su carácter heroico, fantasea con lograr hazañas, por ejemplo, ¿no?, que serían limitadas en su experiencia real, pero el juego se lo permite y en eso quedó una especie de matriz, ¿no?, para que después esto sea albergado en la creación. Desde otra perspectiva, estamos acotando desde luego muchísimo esto, pero simplemente sirve como referencia. Melanie Klein, que ha trabajado mucho en el psicoanálisis de niños y ha vislumbrado una teoría más primigenia con respecto al ejercicio pulsional y a posiciones, como por ejemplo la posición sádica desde el comienzo, que tiende a destruir al objeto, al pecho materno, y que intenta repararlo, ¿no? Y estas pulsiones sádicas originales, muy primarias, estos intentos de reparación tienen que ver para Melanie Klein con después la capacidad creativa, la capacidad sublimatoria también. Y lo analiza básicamente con una pintora, Ruth Haar. Justamente ella expone en este ejemplo, esa pintora que estaría intentando reparar ese espacio vacío, destruido, desmantelado, ¿no?, de pulsiones sádicas, y que la creatividad es un ejemplo de reparación, ¿no?, de retaliación, diría ella. La actividad creativa tiene que ver con recuperar algo de lo que ha sido afectado, destruido, lacerado por ese sadismo original. Diríamos, recuperar ese cuerpo de la madre. En Winnicott aparece un concepto muy importante, muy clave, que es el objeto transicional o el espacio transicional, una especie de situación tercera, digamos, que no es ni el sujeto mismo, ni el objeto, ni una exterioridad total,
ese objeto transicional, ese espacio transicional permitido por una madre suficientemente buena, diría Winnicott, y que permite al niño en ese espacio crear algo, crear una zona intermedia, una zona que no es la de la pérdida del objeto, no es tampoco el propio yo, es un espacio intermedio, pero que puede entender lo que lo ha creado, el propio bebé, digamos, el propio sujeto que está en ciernes de constitución, pero que ya tiene, digamos, esta experiencia de, diría Winnicott, de omnipotencia creativa, que puede crear eso, pero es crear con algo dado. Eh, ya está dado allí por la propia madre, ¿no? Ese espacio tradicional que va a tener diversas implicancias, ¿no? Va a ser también parte de experimentar la no ruptura total con ese objeto, pero también experimentar que eso se pierde pero se puede recuperar. También el soporte de esa madre que está allí, aun cuando no esté, porque le deja ese objeto, ese osito de peluche, ese ámbito incluso de la propia corporalidad, con los olores, con las texturas, ¿no? con esa configuración que es del cuerpo del propio bebé y de la madre. Ese espacio tercero que es después un espacio lúdico, un espacio de transición, ¿no? Y que permite después la experimentación del simbolismo, es decir, de representar ausencias, de poner en presencia ausencias y de mediar entre la pérdida, la aparición y reaparición. Ahí en ese espacio transicional bien configurado es donde va a aparecer la experiencia creativa, artística, futuro. Entonces hay una omnipotencia creativa de entrada, incluso antes de la capacidad sublimatoria, diría Winnicott. Hoy tenemos una palabra famosa por redes sociales, por el uso de aplicaciones, que es la palabra meme. Es una palabra que ya tenía su presencia en la cultura y que tiene que ver eh, con una especie de unidades de significación, de información cultural, parecía a los genes, ¿no? Los genes son información que se transmite, digamos, pero a nivel celular, a nivel de la producción de proteínas, ¿no? Pero que tiene que ver además con formas que permiten que la cultura evolucione en su transmisión. De luego hoy tenemos la versión más caricaturesca de esto, ¿no? El meme sería como eso, ¿no? Como una especie de caricatura de información, pero que tiene un efecto cultural, ahí como en unas formas particulares del uso del lenguaje también, ¿no? Bueno, sobre esos mecanismos culturales es donde transita, digamos, el fenómeno creativo desde el individuo hacia la cultura, hacia el efecto en el impacto cultural, social. Recordemos también, si pudiéramos asociar con otro autor, cuando Howard Gardner define inteligencia, no la define solamente como una especie de talento o de capacidad prodigiosa para desarrollar alguna habilidad, sino que tiene que ver con la capacidad de producir algo que afecte su cultura, que afecte su medio, que ese ingenio no quede como una especie de capacidad prodigiosa, sino que resuelva problemas, que invente nuevas posibilidades y que incluso plantee nuevos problemas que no estaban previstos al momento, ¿no? Y nuevamente este autor, Csikszentmihalyi, postula 5 momentos en la creatividad, y esto quizá puede ser también un pequeño interés para aquellos que de algún modo quieran experimentar algo y visualizar por qué instancias se van a pasar en un proceso creativo, ¿no? Hay que pensar que la creatividad puede ser un proceso que implique cosas no muy creativas en muchas de las instancias, ¿no? Él habla de un primer momento que es la preparación, que es hacer una inmersión en el problema que uno quiera involucrarse, quiera ofrecer algo, quiera desarrollar algo, ¿no? Es decir, dar cuenta como se dice habitualmente cuando alguien plantea alguna tesis, un trabajo de investigación, cuál es el estado del arte,
¿no? ¿Por dónde anda la historia? ¿Cuáles son los autores, los temas, las preguntas, los planteos, ¿no? Esto sea en una investigación científica, sea en una creación artística, sea en un proceso de desarrollo industrial, saber por dónde anda, qué problemas y soluciones han habido. Esa es la preparación. Y luego hay un segundo momento llamado incubación, em, que es que no solamente hay una inmersión en el tema, sino que de algún modo sucede internamente una suerte de eh, procesamiento interno de la información, tal vez a nivel no consciente. Csikszentmihalyi lo llama procesamiento en paralelo. Algo así como esos artistas o científicos que descubrieron, inventaron algo y se les revela en sueños, como si fuera esa instancia, esa incubadora que en paralelo a la conciencia y a la vida diurna está sucediendo, ¿no? Eh, Luego hay un tercer momento que es el momento eureka, el momento de la intuición, que se experimenta como es esto, acá lo tengo, ¿no? Eh, Como si fuera entonces entre ese momento donde se estuvo preparando mucho por conocimiento de las problemáticas que se quieren trabajar, esa incubación que fue elaborando internamente parece encontrar ese punto de encuentro, ¿no? Es esa mañana en que Paul McCartney se despierta con Yesterday, ¿no? Esa canción tan emblemática de los Beatles, y al punto tal de escribirla y pensar yo dónde la saqué, porque si la soñé es porque la escuché y recorre todas las disquerías de Liverpool, no la encuentra, estaba incubándose, se preparó escuchando la música, tocando, experimentando, fue incubando eso dentro de sí y se despierta con eso. Esa intuición llega ahí, esa intuición que le llega como si no fuera de él, pero sí, fue incubada y preparada por él. Luego hay un cuarto momento que es la evaluación, que es uh, tratar de comprobar si esa idea eh, tiene sentido, tiene valor, eh, se adecua a la expectativa que tiene ese artista de crearla. Eh, y luego un quinto momento que es la elaboración, que es el trabajo para materializarla. Bueno, cuando dimos el ejemplo de McCartney, no solamente la intuición de esa canción, sino que efectivamente escribirla ya sería entonces el quinto momento, la elaboración. Eh, una elaboración que implica desplegar la técnica, ¿no? Implica, digamos, la transpiración, como esa frase de Picasso que decía que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Esa elaboración tiene que ser, digamos, el compacto, el resumen, la consecuencia de todos los procesos previos, pero que de algún modo eh, son el esfuerzo, el trabajo que es donde realmente se produce eso, ¿no? Eh, y desde luego nos va a decir también este autor que tenemos que entender cómo se relacionan tres ámbitos, tres nodos los llama él, que es el de la propia persona, que es la que va a trabajar con todo esto y va a intentar desarrollar el fenómeno creativo. Un dominio significaría un espacio específico donde eso sucede, como decíamos, Paul McCartney será la música, Poincaré será la matemática, Einstein será la física, ¿no? Cada uno trabajará sobre un dominio específico donde se desarrolla un lenguaje y una técnica. Y luego hay un ámbito, la palabra ámbito acá se reserva para el círculo de especialistas, de críticos, de toda la inteligencia cultural que de algún modo y simbólica que va a darle a eso, ¿no? La validación, a esa innovación o no. Pensemos que, por ejemplo, cuando Einstein plantea su teoría de la relatividad, la teoría general, hasta que Arthur Eddington no logra fotografiar ese eclipse que confirma que efectivamente la luz es afectada, ¿no? Y se curva cuando pasa por un objeto. Es además su teoría del espacio-tiempo y la curvatura.
Bueno, hasta que no aparece eso, no está validado en esa experimentación, la comunidad científica, que es el ámbito de validación, todavía era una hipótesis, todavía una teoría, pero no era una confirmación aceptada, consensuada. Bueno, así, bueno, en la ciencia sucede mucho y en el ámbito cultural, de esa creatividad con mayúscula, este, debe encontrarse. Y para completar algún aspecto en esta muy pequeña presentación muy sistemática, algo interesante que plantea también este autor, Csikszentmihalyi, que es la personalidad de, de un sujeto creativo se, se comporta en la articulación de 10 pares de rasgos antitéticos. Es decir, hay en la personalidad de alguien creativo la configuración de rasgos que son antitéticos pero logran comulgar bien en él. Los presentamos brevemente, los enuncio y con alguna pequeña ejemplificación. En primer lugar, logran tener una gran energía física, una gran energía vital, y al mismo tiempo logran convivir con el reposo. Suelen ser personas que con gran capacidad de trabajo, energía, pero al mismo tiempo logran después entrar en reposo, logran convivir con esto, ¿no? Otro rasgo es que tienen tanto la astucia, ahora en épocas de la Odisea de Ulises, este rasgo de la metis griega, la astucia, personas que tienen una especie de inteligencia veloz, que ven rápidamente conexiones que no se veían rápidamente, asocian elementos que traían de antes con elementos nuevos y logran darle allí una aplicación, esa astucia, esa metis, y al mismo tiempo son muy ingenuos. Mantienen esa actitud de sorpresa, de que se mantienen sensibles frente a cuestiones que tal vez para una persona menos creativa serían cuestiones que no le despertarían ningún interés o no le darían valor justamente por esa inocencia perdida, ¿no? Pero no, mantienen esa ingenuidad aquel que tiene esa condición creativa. Tercer aspecto dice que es de carácter lúdico y al mismo tiempo disciplinado. Una actitud de juego, una actitud de tomarse en serio algo que no es real, algo mimético, y al mismo tiempo son muy disciplinados, muy trabajadores. Uno podría pensar, supongamos en, no sé, James Thierry o nieto de Charles Chaplin, mismo, bueno, de luego Charles Chaplin, ¿no? Personas totalmente disciplinadas en su técnica, en su arte escénico, arte circense, actoral, dramático, y al mismo tiempo una condición lúdica permanente, ¿no? Cuarto instancia, imaginación y realidad. Son muy imaginativos, la fantasía está siempre muy irrigada en ellos, pero al mismo tiempo están integrados a una realidad, están integrados a las condiciones de exigencia que tienen, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Un arquitecto creativo es alguien que puede hacer volar su imaginación y está atento a las posibilidades y limitaciones estructurales, de materiales, pero también las normas y restricciones legales y formales y presupuestarias, ¿no? Quinto aspecto, entonces se acerca un poquito a lo que plantearía Carl Jung acerca de la personalidad extrovertida e introvertida. Mantienen estas dos cuestiones, ¿no? Acogen esas ambas tendencias, ¿no? De ser, por un lado, extrovertidos, por eso, por ejemplo, pueden salir a escena y al mismo tiempo son introvertidos, pueden mantener realmente una especie de silencio y de cualidad de estar bien consigo mismos, ¿no? Son humildes y orgullosos a la vez. Mantienen esa humildad de decir esto que tengo es una suerte de don, y el orgullo de buscar esos logros, de buscar esas creaciones que los motivan al desarrollo. Tienen, séptimo rasgo, una androginia psicológica, son capaces de entender tanto como concibe el mundo una visión femenina, una visión de la mujer y una visión masculina. Esto lo vemos, por ejemplo, no sé, los escritores son capaces de crear personajes
masculinos y femeninos con total eficacia. Uno podría pensar, no sé, Madame Bovary de Flaubert, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Octavo, mantienen un vínculo fuerte con la tradición y tiene un espíritu rebelde y vanguardista. Eh, por momentos acuñan muy fuertemente los valores tradicionales y por momentos eh, saben cómo tocar los puntos de transformación, de transgresión, de novedad. Novena característica, tienen pasión y al mismo tiempo tienen la capacidad de mantener la objetividad. Y uno podría considerar al espíritu romántico como un espíritu que concibe que la fuente inagotable de la creación está en las pasiones, en las emociones, en los afectos, y al mismo tiempo mantener la objetividad en el sentido de la necesidad de tener una suerte de visión crítica, de visión ajustada a la realidad y a las posibilidades concretas. Y décima característica que nos presenta Csikszentmihalyi es que en términos afectivos logran convivir entre el sufrimiento y el placer, entre un padecimiento, un desgarro de la vida, la existencia, y el intento de buscar ese plus de gozar, como diría Lacan, de experimentar el goce de la existencia, justamente la creación. Eh, y dejaría como una última referencia a Carl Jung y su teoría de los arquetipos, de los complejos y de esa experiencia de individuación que buscaría cada ser humano. El artista sería aquel que privilegiadamente logra articular bien esos arquetipos de base antropológica, ¿no? El arquetipo del sí mismo, de la máscara, de la sombra, del héroe, del ánima y ánimos, etc. Y no quedar tironeado por ellos patológicamente, lograr integrarlos en una configuración adecuada y que además esto impacte y permita en sus creaciones dar lugar también a que otros experimenten del mismo modo. Bueno, breve reseña entonces del problema de la creatividad, tocando algunos autores, algunas perspectivas, pero pueden servir realmente para estimular nuevas lecturas, nuevos abordajes y complementaciones.